Austria, de la marca fronteriza romana al corazón de los Habsburgo y la neutralidad permanente. Es el país que durante 600 años dio nombre a la dinastía más poderosa de Europa. Los Habsburgo gobernaron desde Viena un imperio que en su apogeo se extendía por media Europa, América y Asia. Su capital fue la cuna de Mozart, Beethoven, Freud y Klimt. Pero en el siglo XX, Austria fue también la cuna de Adolf Hitler. Sufrió la anexión nazi con entusiasmo popular, fue ocupada durante 10 años por las 4 potencias aliadas y emergió de esa ocupación con un pacto único: ser neutral para siempre. Eso es Austria, el corazón de Europa Central que pasó de imperio a neutralidad permanente. Geografía y datos básicos. El país alpino en el centro de Europa. Austria ocupa 83.879 kilómetros cuadrados en Europa Central, sin salida al mar, rodeada por 8 países: Alemania, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Italia, Suiza y Liechtenstein. Tiene unos 9 millones de habitantes y su capital es Viena, que durante siglos fue una de las ciudades más importantes del mundo y hoy es sede de organismos internacionales como la ONU, la OPEP y la OIEA. El idioma oficial es el alemán en su variante austríaca. Aproximadamente 2/3 del territorio son montañoso. Los Alpes orientales cubren buena parte del país, lo que ha definido históricamente su economía: ganadería, selvicultura, minería de sal y en el siglo XX el turismo de esquí y montaña. El nombre de Austria proviene del latín medieval Marcia Austriaca y del alto alemán antiguo Ostarrîchi, el reino del este, documentado por primera vez en el año 996 después de Cristo, como una marca fronteriza del Sacro Imperio Romano Germánico frente a los pueblos del este. Esa función de frontera oriental define gran parte de su historia. De la Roma antigua a la Marca del Este, siglo I a.C. a siglo XIII, la frontera que se convirtió en país. El territorio de la actual Austria fue parte de las provincias romanas de Recia y Nórico desde el siglo I a.C. tras la caída del Imperio Romano. La región fue habitada y disputada sucesivamente por pueblos germánicos, eslavos y desde el siglo VIII por el Imperio Carolingio de Carlomagno, que estableció allí una marca fronteriza para contener a los pueblos del este, especialmente a los húngaros. En 996 después de Cristo, un documento mencionó por primera vez el nombre Ostarrîchi, el origen del nombre Austria. En 1156, el territorio fue elevado al estatus de ducado de Austria, dentro del Sacro Imperio Romano Germánico, bajo la dinastía Babenberg. Cuando esta dinastía se extinguió, en 1246, sin heredero varón, comenzó una disputa por el control del ducado que terminaría definiendo el destino de Europa Central durante los siguientes 650 años: la llegada de los Habsburgo. Antes de los Habsburgo, el rey Ottokar II de Bohemia controló brevemente Austria en el siglo XIII, llegando a ser uno de los gobernantes más poderosos de Europa Central. Su derrota en 1278 ante Rodolfo de Habsburgo en la batalla de Marsfeld marcó el verdadero inicio del dominio Habsburgo sobre Austria, que duraría hasta 1918. Los Habsburgo, 6 siglos de poder, 1278-1806. La dinastía que gobernó medio mundo desde Viena. En 1278, Rodolfo I de Habsburgo derrotó a Ottokar II de Bohemia y obtuvo el ducado de Austria para su familia. Comenzaba así uno de los reinados dinásticos más largos de la historia europea. Los Habsburgo gobernarían Austria de forma prácticamente continua durante 1918, 640 años. El gran salto del poder Habsburgo llegó por matrimonios, no por guerras. La célebre frase Belageran Aliu, du Felix Austria Nube, que otros hagan la guerra, tú, feliz Austria, cásate, resume su estrategia. En 1438, Alberto V de Austria fue elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y desde entonces, con una sola excepción, todos los emperadores del Sacro Imperio serían Habsburgo hasta su disolución en 1806. A través de matrimonios estratégicos, los Habsburgo llegaron a gobernar España, los Países Bajos, partes de Italia y vastos territorios en América.
El imperio en el que, según se decía, nunca se ponía el sol. En 1683, Viena estuvo a punto de caer ante el Imperio Otomano, en el segundo gran sitio turco de la ciudad. Una coalición europea liderada por el rey de Polonia, Juan III Sobieski, rompió el cerco en la batalla de Viena, uno de los momentos decisivos de la historia europea, que marcó el fin de la expansión otomana hacia Europa Central y el inicio de la reconquista austríaca de los Balcanes. La leyenda atribuye a la batalla de Viena de 1683 el origen de croissant. Los panaderos vieneses que trabajan de noche habrían escuchado a los zapadores otomanos cavando túneles bajo la ciudad y dieron la alarma. Para celebrar la victoria, habrían creado un panecillo con forma de media luna, el símbolo del Imperio Otomano, para comerse a los turcos. La historia es probablemente una leyenda posterior, pero forma parte del folclore vienés. María Teresa, Mozart y la era ilustrada, siglo XVIII. El siglo dorado de Viena. El siglo XVIII fue una era de esplendor para Austria bajo el reinado de María Teresa, 1740-1780, una de las gobernantes más importantes de la historia europea. Su llegada al trono no fue sencilla. Al no tener su padre herederos varones, Europa entera se disputó su derecho a gobernar en la Guerra de Sucesión Austríaca 1740-1748. María Teresa la ganó, conservó la mayor parte de sus territorios y gobernó durante 40 años, modernizando la administración, el ejército, la educación pública y la economía del imperio. Fue también la era en que Viena se consolidó como capital musical de Europa. Wolfgang Amadeus Mozart, nacido en Salzburgo en 1756, pasó gran parte de su vida adulta en Viena, bajo el mecenazgo de la corte. Haydn y más tarde Beethoven y Schubert hicieron de Viena la capital indiscutida de la música clásica occidental, un legado que perdura hasta hoy en la Filarmónica de Viena y la Ópera Estatal. El taler de María Teresa, acuñado desde 1741, se convirtió en una de las monedas más usadas en el comercio internacional durante más de 2 siglos. Siguió acuñándose con la fecha original de 1780, el año de su muerte, incluso décadas después, porque su diseño y peso eran tan confiables que circula ampliamente en el comercio de África Occidental, Arabia y el Océano Índico, donde funcionaba casi como una moneda de reserva. Del Sacro Imperio al Imperio Austrohúngaro, 1804-1918. El ocaso de un mundo. Napoleón derrotó repetidamente a Austria y en 1806 forzó la disolución del Sacro Imperio Romano Germánico, que había existido durante casi 1000 años. El emperador Francisco II, que ya en 1804 se había proclamado emperador de Austria como título alternativo, se convirtió así en el primer emperador de un nuevo imperio austríaco. Tras la derrota final de Napoleón, el Congreso de Viena de 1815, organizado por el canciller austríaco Metternich, rediseñó el mapa de Europa y convirtió a Austria en árbitro del equilibrio continental durante décadas. El siglo XIX trajo crisis recurrentes. La revolución de 1848 sacudió Viena y obligó a abdicar al emperador Fernando I, reemplazando por su joven sobrino Francisco José I, que reinaría durante 68 años, uno de los más largos de la historia europea. En 1866, Austria perdió la guerra contra Prusia, quedando definitivamente excluida del proceso de unificación alemana, que Prusia lideraría sin ella. Para mantener la lealtad de Hungría tras esa derrota, en 1867 Austria firmó el compromiso Auschwitz, que creó la monarquía dual, el Imperio Austrohúngaro. Era un estado único con 2 gobiernos, 2 parlamentos y 2 administraciones, unidos solo por la persona del emperador, que era a la vez emperador de Austria y rey de Hungría, y por los ministerios comunes de guerra, finanzas y exteriores. Era un mosaico de 53 millones de habitantes con 11 nacionalidades distintas, ninguna de ellas mayoritaria. La emperatriz Isabel de Baviera, Sisi, esposa de Francisco José, es una de las figuras más populares de la historia austríaca, inmortalizada en películas y series. Su asesinato en Ginebra, en 1898, por un anarquista italiano conmocionó a toda Europa. Su vida, marcada por la rigidez de la corte vienesa y tragedias familiares, sigue siendo objeto de la fascinación cultural en Austria hasta hoy. La Primera Guerra Mundial y el fin del imperio, 1914-1918. El disparo que terminó con 6 siglos de Habsburgo.
El 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando, heredero del trono austrohúngaro, fue asesinado en Sarajevo por un nacionalista serbio. Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia, desatando un sistema de alianzas que arrastró a toda Europa a la Primera Guerra Mundial. El imperio entró en guerra con una economía débil y un ejército que combatía en al menos 11 idiomas distintos. La guerra fue un desastre militar para Austria-Hungría. Derrotas repetidas en el frente ruso, la entrada de Italia en guerra en 1915 abrió un nuevo frente alpino y las tensiones nacionalistas internas entre austríacos, húngaros, checos, polacos, croatas, eslovenos, rumanos y otros pueblos del imperio se hicieron insostenibles. En noviembre de 1918, con la derrota del imperio, el emperador Carlos I renunció al poder. El imperio austrohúngaro, que había unido a 53 millones de personas, se desmembró en múltiples estados nuevos: Checoslovaquia, Hungría, Yugoslavia, Polonia y una pequeña república de Austria, apenas el núcleo alemán parlante del antiguo imperio. La Primera República de Austria, proclamada en 1919, era un estado tan pequeño y débil que muchos políticos de la época dudaban de su viabilidad económica. Hubo incluso un fuerte movimiento que pedía la unión con Alemania, el Anschluss, que las potencias victoriosas prohibieron explícitamente en el Tratado de Saint-Germain de 1919, precisamente para evitar que Alemania se fortaleciera con la incorporación de Austria. El Anschluss y la Segunda Guerra Mundial, 1938-1945, cuando Austria se convirtió en parte de la Alemania nazi. Adolf Hitler nació en 1889 en Braunau am Inn, Austria. La idea de unir Austria con Alemania, prohibida en 1919, se convirtió en el objetivo central de la política exterior nazi tras la llegada de Hitler al poder en 1933. El 12 de marzo de 1938, tropas alemanas entraron en Austria sin resistencia. Al día siguiente se proclamó el Anschluss, la anexión Austria al Tercer Reich, convertida en la provincia llamada Ostmark. A diferencia de la narrativa que Austria adoptaría después de la guerra, la de haber sido la primera víctima del nazismo, la realidad histórica es más compleja. El Anschluss fue recibido por gran parte de la población austríaca con entusiasmo genuino. Las imágenes de multitudes vienesas dando la bienvenida a Hitler en la Heldenplatz son uno de los documentos visuales más conocidos del nazismo. Miles de judíos austríacos fueron perseguidos, humillados públicamente y deportados desde el primer día. Austríacos ocuparon proporcionalmente posiciones muy destacadas en el aparato del Holocausto, entre ellos Adolf Eichmann, uno de los principales organizadores logísticos del exterminio. Tras la derrota alemana en 1945, Austria fue ocupada por las cuatro potencias aliadas: Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña y Francia. Exactamente igual que Alemania, dividida en zonas de ocupación, con Viena también dividida en sectores. Esta ocupación duraría 10 años. La narrativa de Austria como primera víctima del nazismo, formalizada en la Declaración de Moscú de 1943 de los aliados, permitió a Austria evitar gran parte de la responsabilidad colectiva que enfrentó Alemania en la posguerra. Esta narrativa fue cuestionada seriamente recién en los años 80, con el escándalo del pasado nazi del presidente Kurt Waldheim, que forzó a Austria a confrontar más honestamente su historia. La ocupación aliada y la neutralidad permanente, 1945-1955. El precio de la soberanía: ser neutral para siempre. Durante 10 años, Austria estuvo dividida en 4 zonas de ocupación: soviética, estadounidense, británica y francesa, con Viena administrada conjuntamente por las 4 potencias, de forma muy similar a Berlín. La película El tercer hombre, 1949, ambientada en la Viena ocupada y dividida, capturó la atmósfera de esos años de espionaje y mercado negro entre las ruinas. La Guerra Fría hacía que la situación de Austria fuera extremadamente delicada. Era el único territorio, junto con Alemania, ocupado simultáneamente por la Unión Soviética y las potencias occidentales. La solución llegó en 1955. El Tratado de Estado de Viena restableció la soberanía plena de Austria.
a cambio de que el país se declarara permanentemente neutral, sin unirse a la OTAN ni al Pacto de Varsovia, y sin permitir bases militares extranjeras en su territorio. La declaración de neutralidad fue aprobada por el Parlamento austríaco el 26 de octubre de 1955, fecha que hoy es el Día Nacional de Austria. La neutralidad austríaca de 1955 fue un modelo que la propia Unión Soviética impulsó como precedente. Moscú esperaba que una Alemania reunificada pudiera seguir un camino similar, neutral sin alianzas militares. Eso nunca ocurrió con Alemania, pero el modelo austríaco se mantuvo y definió la identidad internacional del país durante toda la Guerra Fría y después de ella. Sistema monetario, del chelín medieval al euro. 1200 años de historia monetaria. Orígenes medievales, desde 794 después de Cristo. El nombre de chelín, shilling, tiene una historia extraordinariamente larga. Se remonta a la reforma monetaria carolingia del año 794 después de Cristo, cuando se estableció como unidad de cuenta equivalente a 12 denarios de plata. Durante siglos fue solo una unidad contable, no una moneda física, y existió en paralelo con el florín, la moneda principal del Sacro Imperio desde el siglo XVI, dividido en 8 chelines o 60 kreuzer. El gulden y la corona austrohúngara, 1857-1918. En 1857, el Imperio austríaco reformó su sistema monetario con el gulden austrohúngaro, dividido en 100 nuevos kreuzer. En 1892, con la adopción del patrón oro, se introdujo la corona austrohúngara, que circuló hasta el colapso del imperio en 1918. La hiperinflación de la posguerra fue devastadora. Como en Alemania y Hungría, la corona perdió prácticamente todo su valor en los primeros años de la Primera República. El chelín austríaco moderno, 1925, 1938 y 1945-2002. La ley del chelín del 20 de diciembre de 1924 introdujo el chelín austríaco moderno, código ISO ATS, a razón de un chelín por cada 10.000 coronas. La magnitud de la hiperinflación queda clara en ese tipo de cambio. El chelín se dividía en 100 Groschen. Tras el Anschluss de 1938, el chelín fue abolido y reemplazado por el Reichsmark alemán a razón de 1,50 chelines por marco. Tras la liberación, el chelín fue reintroducido en 1945 y se mantuvo como moneda nacional, sólida y estable. Durante toda la segunda mitad del siglo XX, un símbolo de la prosperidad de la Segunda República. El euro desde 1999-2002. Austria adoptó el euro como moneda contable el 1 de enero de 1999 y los billetes y monedas entraron en circulación el 1 de enero de 2002. Con un tipo de cambio fijo de un euro igual 13,7603 chelines. Las monedas austríacas de euro muestran a Mozart en la pieza de un euro, el pabellón de la secesión vienesa en la de 50 céntimos, el Palacio de Belvedere, donde se firmó el Tratado de Estado de 1955, en la de 20 céntimos, y la Catedral de San Esteban en la de 10 céntimos. Austria sigue acuñando también la Filarmónica de Viena, una de las monedas de inversión en oro y plata más vendida del mundo, originalmente denominada en chelines desde 1989. El taler de María Teresa de 1780 sigue siendo una de las monedas históricas más coleccionadas del mundo, con réplicas oficiales que se siguieron acuñando hasta el siglo XX para el comercio en África y Oriente Medio. La moneda de oro de Filarmónica de Viena, lanzada en 1989, es hoy una de las monedas de inversión más vendidas globalmente, junto al águila americana y la Maple Leaf canadiense. Austria hoy, la neutralidad en el siglo XXI. Austria es hoy una república federal democrática, miembro de la Unión Europea desde 1995, pero mantiene su neutralidad militar permanente. No es miembro de la OTAN. Viena alberga la sede de varios organismos de la ONU, la OPEP y otras organizaciones internacionales, una herencia directa de su estatus neutral durante la Guerra Fría, que la convirtió en el punto de encuentro diplomático entre bloques. La invasión
Rusia de Ucrania en 2022 reabrió el debate sobre la neutralidad austríaca, que algunos consideran un anacronismo de la Guerra Fría y otros defienden como parte central de la identidad nacional. A diferencia de Finlandia y Suecia, Austria no ha solicitado el ingreso a la OTAN. Políticamente, Austria ha vivido en las últimas décadas el ascenso recurrente de partidos de derecha populista, reflejo de tensiones sobre inmigración y la relación del país con su pasado histórico. Culturalmente, Viena sigue siendo una de las capitales culturales de Europa, con su patrimonio musical, sus cafés históricos y su arquitectura imperial declarados Patrimonio de la Humanidad. Otros hagan la guerra, tú, feliz Austria, cásate. Lema tradicional asociado a la estrategia dinástica de los Habsburgo.